ejercicio es muy importante entender el problema, pues para poder usted hacer sus hipótesis y poderlo solucionar. Entonces, alguien que me explique qué es lo que tenemos ahí y qué sería el problema, digamos así. Porque si uno no entiende un problema, pues lógicamente no puede aportar sobre cómo solucionarlo. Es importante saber qué está pasando y qué es lo que yo debo encontrar en el ejercicio. ¿O qué se les ocurre que esté pasando ahí? ¿O qué? Está en equilibrio. Bueno, la compuerta está quieta, muy bien. Entonces, ¿pero qué es lo que está pasando? Aquí tenemos, ¿qué tenemos acá? Agua, fluido, ¿cierto? ¿Y aquí qué tenemos? Otro fluido. Bien, entonces, ¿qué está pasando ahí? Exacto, habría unas fuerzas debido a los fluidos, fuerzas de presión, que están actuando en el Y centro de presión. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué fuerza necesita el tope para mantener el equilibrio de la compuerta? Si esto no existiera, pues posiblemente el agua que gane va a hacer que la compuerta se mueva para uno u otro lado, ¿cierto? Y queremos justamente el equilibrio sobre esa compuerta, es decir, que se quede quieta, que no se mueva. Y posiblemente va a haber una reacción acá que evita que esa compuerta se vaya a mover. Bueno, ¿qué hacemos primero? El diagrama del cuerpo libre. Es muy importante porque él es el que nos va a dar la guía de cómo vamos a solucionar el problema. Entonces, en el diagrama del cuerpo libre saco mi compuerta aparte. Trato de hacer un diagrama estático de la situación que está viviendo la compuerta. Muy bien. Entonces, a ver, ¿qué fuerzas estarían actuando ahí? Una a la derecha y una a la izquierda. La fuerza de presión. Bueno, ¿Cómo se llama en eje X? estamos en el diagrama del cuerpo libre. La fuerza de presión de las dos. Bueno, veamos el lado número 1, llamémoslo así. Lado número 1, tendríamos una fuerza de presión. Muy bien. Fuerza de presión debido al fluido número 1. Esta fuerza de presión que vendría acá, ¿qué otra característica tiene? Centro de presión. Bueno, digamos que primero que todo tendríamos aquí, ¿qué cosa? El centro de gravedad, que va a depender de la geometría de la compuerta. Porque una cosa es que yo tenga una compuerta así, y otra, por ejemplo, que yo tenga una compuerta de esta manera. En la primera, ¿dónde estaría el centro de gravedad? Aquí estaría el centro de gravedad. Y en la segunda, a un tercio de la base. Un tercio. Centro de gravedad. Muy bien, eso es importante. Ubicar cómo es la compuerta para saber dónde estaría el centro de gravedad. Muy bien, ese es un dato que necesitamos. Pero ¿dónde ubico la fuerza de presión? Recuerden que una cosa es la magnitud y otra cosa la ubicación. ¿En dónde lo voy a ubicar y cómo se llamaría? La altura centro de presión. En la altura centro de presión, sí, correcto. Entonces, yo debo buscar con respecto a la superficie sumergida la superficie libre. Vamos que sea por acá. Todo eso. Y esta distancia se llama Y centro de presión. ¿Correcto? Que es con respecto a la superficie que el fluido ejerce sobre la compuerta, ubico la magnitud de la fuerza. La presión pega en toda la superficie, pero se manifiesta como una fuerza de presión que tiene una magnitud y que está ubicada con respecto a la superficie libre en el Y centro de presión. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sucede en el lado derecho, que es nuestro fluido 2?
La misma historia. Tal cual, son dos problemas en uno. Entonces vamos a tener también, vamos a suponer que está aquí, la fuerza de presión debido al fluido 2. Y vamos a suponer que, así como lo hicimos acá en el diagrama, ella se encuentra acá. Fuerza de presión debido al fluido 2. Recuerden que siempre estará por abajo del centro de gravedad. Nunca van a coincidir, si sean unidades pequeñitas, va a estar por abajo al centro de gravedad. Muy bien. Y la ubicación, en el caso 2, Pues como está el nivel, se proyecta. exactamente, pero ojo, es otro fluido el que tiene la compuerta, por lo tanto estaremos hablando de una distancia a lo que corresponde la superficie número 2. Es decir, tendríamos acá una perpendicular, digamos, proyectada, sería esta altura, como hicimos acá. Y esta altura se va a llamar el Y centro de presión 2 con respecto a la superficie libre. Con respecto a la superficie libre. Sí. La compuerta está sometida a dos fluidos, ¿cierto? Aquí tenemos un fluido que está por encima de la compuerta y otro que está a ras de la compuerta. Recuerden que hemos visto en fluidos dos cosas importantes. Lo uno, la magnitud de la fuerza de presión, y otro, la localización de la fuerza de presión. Es decir, ¿dónde la pongo? Yo cojo mi vector fuerza, pero ¿dónde lo ubico? Entonces, eso se llama el Y centro de presión. Para el primer caso, a partir de la superficie libre, porque es donde hay agua. Yo no lo puedo poner aquí porque yo tengo agua encima. Y no lo puedo sacar más porque no tengo agua en la parte de arriba. Luego es en la interfase aire-agua. Y a partir de ahí proyecto la línea de mi compuerta. Y sobre esas dos paralelas ubico mi Y centro de presión para el fluido 1. El fluido 2 yo no lo puedo poner para acá, decir, profe, me sirve el mismo Y centro de presión, porque el agua está más abajo, ¿correcto? Pero sí el vector fuerza de presión está perpendicular a la compuerta. Luego yo debo buscar esta distancia. Bueno, aquí debo buscar esta distancia, este tramo que tengo acá, así como lo hicimos aquí, ¿correcto? Entonces yo busco ese tramo. Y ese tramo lo llamo Y centro de presión 2, porque es donde voy a ubicar geométricamente, geográficamente, mi vector fuerza de presión. ¿Alguna otra duda? ¿Sí quedó claro o hay algo que no? ¿Sí? Bueno. Esto se aprende haciendo ejercicios. Como todo, ¿no? Todo en la vida se aprende haciendo ejercicios, fogueando la cabeza y corrigiendo cosas. Bueno, muy bien. Seguimos con nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Falta algo? El de tope. El del tope, porque es lo que me preguntan. Controla allá la fuerza en el tope. Entonces, en este caso, el tope va a recibir la compuerta como una fuerza horizontal. Llamémosla P. ¿Correcto? Sería la potencial, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que haga de cuenta que no existe el tope. Aparece la fuerza P, o pongámoslo así entonces aquí. Estamos suponiendo, ¿no? Puede que por la matemática, si me da negativo, pues iría en el sentido contrario. Pero estoy suponiendo que gobierna el fluido más alto y eso hace que la compuerta tienda a abrirse para allá. Este más bajito, pues de pronto no haga eso. Esas son las hipótesis que debemos hacer en el examen. Nosotros primero analizamos el problema, leemos el enunciado y lo entendemos. Una vez entendido el problema, empiezo a trabajar la logística del problema. Mi diagrama del cuerpo libre y qué fuerzas están actuando sobre esa compuerta que es la base de solución.
Como nosotros sabemos, aquí van a aparecer dos reacciones, ¿cierto? Una reacción en Y y una reacción en X. Yo puedo solucionar por estática, por sumatoria de fuerzas en X o en Y, las incógnitas que tenga. Pero resulta que en X me van a salir una incógnita, dos incógnitas para una sola ecuación. Entonces se me vuelve muy jodido hacerlo. No sé si ustedes están viendo resistencia o estática. Cuando en las vigas teníamos que hallar sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Porque si no, no puede solucionar este problema. ¿Qué se nos ocurriría entonces para poder solucionar el problema? Despejar. Sí, pero ¿qué herramienta usamos? ¿Sumatoria de fuerzas? ¿Qué hacemos? Sumatoria de momentos. Este es el punto B. Este es el punto A. ¿Qué punto cojo para solucionar el problema? ¿Por qué B? Porque estoy matando dos incógnitas de una vez. Y me quedaría una ecuación, una incógnita. Entonces sacamos. Asumo un sentido de signos. Digo positivo, la ley de la mano derecha. Entonces, positivo, sumatoria de momentos con respecto al punto B. Y eso debe ser igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque esta señora no se está moviendo. En el momento en que se mueva ya no va a valer 0. Lo mismo que hacíamos en física cuando había un móvil, decíamos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Es decir, el cuerpo se movía. Cuando estaba estático, igual a 0. Muy bien, entonces empecemos a mirar cómo hago. El dedo pulgar va a apuntar sobre el punto donde estoy haciendo momentos. Entonces veamos. Fuerzas de presión 1. Los 4 dedos cogen la fuerza y el punto donde anclo me hace el momento. ¿Cómo es con respecto a mi sentido? Negativo, ¿cierto? Porque es horario. Y yo he puesto positivo antihorario, contrario a la manecilla del reloj. Entonces, fuerza de presión 1 multiplicado por ¿qué? El momento me dice que es una fuerza por una distancia. Necesito saber cuánto vale esta distancia que la voy a llamar al fluido 1 S1. ¿Correcto? Por S1. Muy bien. Pero como es negativa, ¿no? Tengo acá. Entonces ahora, los 4 dedos apuntan fuerza de presión 2. Y este puntico de mi dedo pulgar, ¿cómo es con respecto a mi convención? Positivo. Faltaría negativa. Ah, perdón. ¿PP no es negativo? La primera, sí, es contraria. Gracias, es negativo. Entonces le ponemos acá signo menos. Y aquí más fuerza de presión 2 multiplicado por su brazo de momento al punto donde lo estoy haciendo, que sería esta distancia, que sería como S1, S2 por S2. ¿Correcto? Estoy aplicando cada caso. Este es negativo, este es positivo. Ahora me queda P. Entonces coloco mi dedo pulgar en el punto donde estoy haciendo momentos y barro P. Con mi convención, ¿cómo sería P? Positivo. Positivo. Más P multiplicado por su brazo de momento. S3. ¿Qué sería? Miremos primero. Sería la proyección con respecto al punto de momento y la distancia que tiene que ser perpendicular al punto donde hago momentos. Es decir, sería esta distancia. Me vendría mi dibujo y miraría cuál es la distancia que es Del perpendicular metro. con respecto. No. No sabemos, por ahora nos interesa saber la forma. ¿Y esto sería igual a qué? Llamémoslo H. ¿Vale? H, natural. Cualquiera. H. ¿Y esto sería igual a qué? A 0. Muy bien. Me piden despejar la fuerza P, ¿cierto? Que es mi incógnita. Pues, ¿cómo hago ahí? ¿A qué sería igual P? Toda la fórmula dividido en H. A ver, hagámoslo por pasos. Yo tengo esto positivo. Tengo P
por H. ¿A qué sería igual? Si yo esta ecuación la quiero dejar solita, quiero despejar esto. Positivo SP1. A la fuerza de presión 1, uy, pero es negativa, Positivo. pasa positivo, S1. ¿Y esta señora? Menos la fuerza de presión 2 por S2. Muy bien. Pero yo necesito despejar P. Entonces, coloco acá. Y este que está multiplicando pasa a dividir. Listo. Esta es la base fundamental de mi ecuación. Lo demás es carpintería. Porque ahí es donde usted tiene aplicado todo. Es como la ecuación universal de todo que se quiere hacer, ¿no? Fue lo que intentó Albert Einstein con su teoría de la relatividad. Pero la mecánica cuántica saca por completo el contexto. Y es lo que los científicos están haciendo ahorita. Buscar una ley que unifique todo. Pero la cuántica no es todavía muy difícil adentrarse en ese mundo minúsculo de la materia. Bueno, muy bien. Eso es. Por favor, alguien, alguna duda, algo que no haya visto claro, que tenga por ahí unos nubarrones. Profe, ¿de dónde sacó esa H? ¿De dónde sacó esa S? Esto es básico. Y cuando lleguen al examen es lo que ustedes van a hacer. Claro. ¿Nada? ¿Todo bien? Por el momento. Eso está como cuando uno se va a casar. Bueno, el que hable, si no, bailas. El que no dijo nada, ahí tiene. Bueno, esa es la ecuación fundamental. Ahora nos toca empezar a analizar en mi ecuación fundamental que tengo, que necesito hallar. Pregunto, ¿puedo hallar la fuerza de presión? ¿Sí, cierto? Profe, usted nos enseñó cómo hallar la fuerza de presión en una superficie inclinada vertical. Bueno, ¿puedo hallar la fuerza de presión 2? También. ¿Puedo hallar las distancias? Listo. Luego, ¿qué nos toca hacer? Carpintería. ¿Cómo vamos a solucionar? Empecemos. Como son dos fluidos, yo me voy a permitir trabajar esta partecita, hallar lo básico de cada ecuación. Fuerza de presión 1. A ver, aquí sería igual. Al gamma el fluido. Altura centro de gravedad del fluido 1, ¿cierto? Por el área de quién? De la compuerta, porque esa es la que está sometida a las fuerzas de presión hidráulica. Pero nosotros no tenemos la distancia. Ya lo vamos allá. Vamos para allá. Gamma, nos venimos al problema y medimos en qué unidades hablamos. 10 pulgadas, metros. ¿Cuánto vale el peso específico del fluido en el sistema americano? Muy bien. Newton metro cúbico. Listo. Muy bien. Ahora vamos a empezar a solucionar su problema. ¿Cuánto vale la altura centro de gravedad? Entonces póngale cuidado. Me ubico acá y debo encontrar la altura centro de gravedad de la compuerta, que es obviamente una proyección de la vertical. Entonces, ¿cuánto vale la altura centro de gravedad? 3. No, 1.5. Sí, pero lo vamos poniendo por partes. 1.5 metros Más la mitad de 3. No, más la mitad de 1.5. Muy bien, más la mitad de 1.5. Claro, profe, porque mire, usted tiene esta altura y tiene esta altura, pero si esta altura es igual a esta, pues es la mitad. Muy fácil. H no sería Claro. De aquí, en esta H, sí, claro. Pero por ahora no estamos hablando H, estamos hablando de la altura centro de gravedad, que depende de la interfase aire-agua, no de aquí para abajo. Ojo. Muy bien, ¿cuánto vale el área?
sacar, no, bueno, toca sacar una predicción del ¿Esta altura? ángulo. Por la profundidad. Por el ángulo. Porque como tenemos que hallar el área del triángulo y esta diagonal. Exacto. Necesitamos esta longitud, no esta. Porque quiero hallar el área de la compuerta. Tenemos el cateto. 2.25. Uno de los catetos, porque depende de cómo ubique el ángulo. Entonces hagamos eso por acá. Yo tengo acá mi triangulito, conozco el ángulo, ¿cierto? 45. Y sé que esta altura, ¿cuánto vale? 3. 1.5. Muy bien. Pero tengo una incógnita. Necesito hallar cuánto tiene de larga la compuerta. Podemos hacerlo por ley de Pitágoras porque tenemos también la profundidad que va a concluir los montes, ¿no? La base. La base no la tenemos. No, porque es una proyección en otra dimensión. Acá, pero podemos utilizar trigonometría. ¿Qué función? Una pregunta, ¿los 3 metros es de la línea de allá? Ah, Y listo. ese 2 de arriba, ¿en qué lo vamos a manejar? Esa la, o sea, esa la Sí. Es como si Como usted que tuviera la compuerta debería así. ser 3, ¿no? Esta sería. Usted tiene la compuerta así. Donde tiene B igual a donde B. Y donde esto, ¿qué es esto? Vamos a ver cómo lo hallamos. Entonces, podemos aplicar qué función trigonométrica. ¿Seno o coseno? Cero. Sí. ¿Cero? Cero Yo de le tengo una 45. pregunta, ¿en qué momento uno tiene que aplicar coseno? Cuando quiera hallar qué. Es cuestión de verificar qué es cada función trigonométrica. ¿Qué es la función seno? Cateto opuesto por su hipotenusa. Y la función coseno, Cateto adyacente. cateto adyacente, que se llama T sobre mi hipotenusa. También depende de la ubicación del ángulo, muy bien. Porque imagínense que lo tengo acá, ¿cuál sería mi función seno? T, que no conozco, pero no me sirve, ¿para qué lo calculo si no es mi problema? Pero sí el cateto adyacente, que sería 1.5. Sí, correcto, está muy bien. Pero de tal suerte que tenemos 45 grados ahí, pues no nos vamos a complicar la vida. Bueno, muy bien. Bueno, mi incógnita lo voy a llamar longitud de la compuerta. ¿Cuánto vale la longitud de la compuerta? Será 1.5 dividido en el seno de 45 grados. Es decir, la longitud tiene que darme más grande que cualquiera de los catetos. 2,12. 2,12 ¿qué? Metros. Muy bien. Longitud de la compuerta. Y le pongo un cuadradito ahí para saber que ese es un dato importante. Ahora vuelvo a mi fórmula de presión. ¿Cuánto vale el área? 2,12. 2.12 2.12 por 2, que es la profundidad, ¿cierto? Por 2 metros, que es la profundidad. Muy bien. ¿Cuánto me da la fuerza de presión? Podemos hallar cuánto Es 2.25, sería. perdón. ¿A dónde? ¿Acá? ¿A dónde? No, el área. ¿Ya? ¿Todo el resultado? No, No. no, no, no. El primero es 2.25. Ah, ya. Listo, muy bien. Por dos, ¿no? Entonces, por 2,12, por 2, porque es un área. Es un área. Esto sí es una longitud. Esto es un área. 4.24. ¿Esto? Hay que repetir. Metros cuadrados. ¿Por qué? Es interpretación de la fórmula. O sea, tenemos gama de fluidos, ¿sí, no? Sí. Ah, sí, centro de gravedad, sí.
altura. Altura superior. Además, usted piensa, el peso específico tiene en el denominador metros cúbicos. Luego debo tener en el numerador metros cúbicos para poder eliminarlo. Si no, me va a dar una fuerza en newton sobre metro cúbico. Eso es absurdo. O sea, el estudiante que en un examen que ponga la fuerza son tantos newton por metro cúbico, no ha entendido el problema. No sabe de lo que está hablando. Es lo que yo digo, un ingeniero que diga, ¿cuánto tiene ingeniero la columna alta? 5 metros cuadrados. Y se sale en carrera y se va, entonces más me va a tumbar la casa. ¿Cierto? O sea, es interpretación. Cuando estemos hallando fuerzas en el sistema inglés, ¿en qué es? En libras. Y en el sistema americano, Newton. ¿Vale? Bien. ¿Cuánto me da la fuerza? 400. Newton. Muy bien. Ya tenemos el primer dato correspondiente a nuestra fórmula o ecuación. Vamos bien. Fuerza de presión 2. Fuerza de presión 2. A ver, la formulita, ya no la sabemos de memoria. Dice Altura centro de gravedad. del fluido por el área. Muy bien. El peso específico es el mismo fluido. Profe, si usted tiene aquí un SG, A veces es multiplicado por el peso específico del agua. Muy bien. 9.800 newton metro cúbico. Ahora nos vamos a hallar la altura centro de gravedad del segundo fluido. Entonces, tomamos aire, descansamos, miramos a la vecina y nos adentramos en el segundo caso. Necesito la altura centro de gravedad del segundo fluido. Entonces, tendríamos, esto yo lo puedo proyectar más pegadito, ¿no? Si fuera el tema. ¿Cuál sería la altura centro de gravedad del segundo fluido? 1.5 metros dividido entre 2. ¿Es lo mismo? 0,75. No. 0,75 metros. El área. La misma. La misma, profesor, porque el fluido está siendo sometido a eso. Si fuera más abajito, sí nos toca hacer cálculos, porque solamente donde haya área húmeda. ¿Me explico? De suerte cayó acá, pero si el nivel hubiera sido por acá, ¿cómo está? Área húmeda. Camino del flaco. Entonces serían 4,24 metros cuadrados. Muy bien. Fuerza de presión de fluido 2. ¿Cuánto nos da la magnitud? 164. Le ponemos el triangulito y ya tenemos prácticamente el 50% del problema resuelto. Ah, ahí hay una nota. Fuerza de presión 1, fuerza de presión 2. Ahora nos toca los brazos de momento de cada una de las fuerzas. Entonces analizamos y vemos acá nuevamente en el fluido. Ahí descansamos, reposamos, tomamos aire, nos ponemos una mentica, le metemos glucosa al organismo para pensar. Y entonces nos vamos a la segunda parte del ejercicio. Necesito, en el primer caso, para la fuerza de presión 1, la distancia es el 1. ¿Cierto? Entonces, miro, ¿qué tengo ahí? A ver, profe, mire, usted tiene aquí ya el centro de presión, que es desde aquí hasta aquí. Listo. Pero yo necesito el brazo de momento de esa fuerza con respecto a la compuerta, que es
¿Cómo hemos llamado eso? S1. Como una calcula. Ah, sí. A ver, hagamos un poquito de álgebra, a ver cómo nos va. Ese es igual ¿Cómo se llamaría todo esto? ¿YCP? No No. sé, No, dámosle la algo. total. Z, ¿cierto? Z, profe, es toda la altura de ese triángulo. Muy bien. Y toda esa altura de ese triángulo es la sumatoria de quién? Y ese tema. De YCP CP más S1. 1 más S1. Muy Y bien. despejamos fórmula, en serio. Entonces, ¿qué necesito? S1. ¿A qué es igual S1? Ah, ese A Z menos Y centro de presión 1. Muy bien. La Profe, ¿y base. cuánto vale Z? La base. Allá base igual a Todo 1. total. Allá arriba. Allá. ¿Z? ¿Vale 3 Ah, metros? no, sale una no. Hagamos otro triangulito. El otro triángulo se compone de Z y esta altura la conozco. Sí, 3 metros. 3 metros. Y este ángulo lo conozco. Función trigonométrica para hallar Z. Seno. Seno. ¿De cuánto? 45 grados. 45 grados. Usted mismo. A ver, 3 metros. ¿pero se llama cómo? ¿Cateto? Cateto opuesto. Sí. Sobre La hipotenusa, o sea, Z. Z. Muy bien. ¿Cuánto vale Z? 3 metros sobre seno de 45 grados. Correcto. ¿Y eso me da? Tiene que dar mayor a 3, ¿no? 4,24 metros. Muy bien, ya tengo aquí esto. 4,24 metros. Uy, profe, aquí es centro de presión. Empiezan las tribunas. ¿Cómo llamo el Y centro de presión? Entonces tenemos que irnos para acá. Calculamos el Y centro de presión para el fluido 1. Eso tiene una formulita, ¿cómo dice? Momento de inercia. Momento de inercia centroidal de la figura geométrica que nos compete sobre el área Por la altura centro de presión. Y centro de gravedad. Muy bien. Más Y el centro de Y centro de gravedad. Ahí nos sale otro problema. ¿Cómo calculo el Y centro de gravedad? Bueno, hay muchas formas de matar las curvas. Una puede ser esta. Yo me voy a este triangulito porque yo necesito encontrar el Y centro de gravedad que viene siendo esta distancia por el Y centro de gravedad de la compuerta. Bueno, aquí para no enredarle tantas figuras. Y centro de gravedad, que es diferente al Y centro de presión. Profe, ¿por qué es diferente? Porque el Y centro de presión está incluyendo el Y centro de gravedad. Es el hijo, digámoslo así. Entonces, yo puedo hacerlo de esta manera. Coger mi triángulo grande, que dice 3 metros esa Z, que vale 4,24, y decir que la altura centro de gravedad, ¿qué cuánto me dio? La altura centro de gravedad para este triángulo 225. me dio 2,25, ¿cierto? Que estaría aquí. 2,25, ¿a qué Y centro de gravedad equivale para el primer triángulo? Manejo proporciones. Entonces digo, 3 metros, esa Z, 4,24, ¿cómo? 2,25 es al Y centro de gravedad. Espera. El Z es este. Pero ¿También es el triángulo grande y el triángulo pequeño? Aquí ya no es Z, se llama Y centro de gravedad. Y centro de gravedad. Y eso pues hay varias formas, ¿no? Hay varias formas. Alguien puede decir, profe, yo no me puedo con eso de la proporción. No se puede solo, como es un triángulo chiquito, también es 45 grados y Claro, hacer el Eso seno. iba a decir. Dice, profe, mire, este es el mismo por
proporcionalidad, ¿no? Son el mismo ángulo, complementariedad. Esto, y aplico ¿qué función? Seno. Seno. Y ya tengo el 10 centro, no me enredo con eso, profe. Pero es una herramienta que les doy para por si acaso se les olvida. Pero, Entonces, profe, una pregunta, sí. dice entonces los 5, ¿sí? ¿Qué? Tú no se enreda más con esta parte. por eso, si alguien la vio más clara, sí, también la puede hacer. Yo Claro. doy dos opciones para que analicen la que más alguien entiende. Lo importante es que en el examen, sea por este lado o por este lado, me colocan la formulita. No me salgan, profe, y el centro de gravedad vale tanto, como si fueran mis magos. Y hacia el otro lado sería igual, pero entonces ya no sería el 2,5 sino el 0,75. Pero espere, estamos en el primer ladito. No nos confundamos. Vamos despacito para no. Porque sí, tiene razón, pero vamos con calma. A ver, vamos a hacerlo los dos métodos. Tú quieres trabaja este y nosotros trabajamos o alguien más trabajamos en otra forma. Entonces, ¿cuánto da el Y centro de gravedad? Yo tengo calculadora. ¿Cómo le Gracias. esperan? ¿Qué quiere? Esto. ¿Qué quiere? ¿Otra vez? Sí. Bueno, No, yo creo que estamos preguntando si es C1. S1 estamos diciendo la gente C1. ¿de dónde salió ese uno? Bueno, a ver, aquí hay varias cosas. Entonces, vamos a rebobinar el pasado. O sea, solo un Primero que todo, dice que C1 Espera, hacemos esta parte, sí. ¿Ya bien? ¿Seguro? Ya ven, sí. ¿Seguro? Sí, porque yo había pensado No. que S1 ya lo habíamos sacado, pero ahí solamente hemos sacado la C. Bueno, está todo bien. Ahora, su duda. La fuerza, el Y centro de presión. Bueno, el Y centro de presión es una fórmula. Como decir, espacio igual a velocidad por tiempo. Yo necesito hallar cada parcelita en mi fórmula. Y uno de los componentes se llama Y centro de gravedad. No la tenemos, pero sabemos por dónde es la cosa, ¿no? Porque el centro de gravedad de mi figura geométrica es la mitad. Ya, chévere. Y si fuera aquí, sí ya la cosa cambia un poquito. Y si fuera un círculo, Tres cuartos de pi. bueno, pero estaría en el centro del círculo. Y el círculo se compone con ¿cuántos radios? Dos. Dos radios. Entonces sería un radio, ¿cierto? En la proyección. Bueno, por ahora tenemos la compuerta. 3.18. Yo sé por el triángulo grande que hablamos de los 3 metros, ¿cierto? Porque eso es la altura que me dan. Los 3 metros y ya utilizando la función trigonométrica seno encontré z, que es la hipotenusa del triángulo grande, no de la compuerta, del triángulo grande. Entonces yo manejo proporciones y digo que este cateto que vale 3 es proporcional a la hipotenusa, que vale 4,24. Luego todo lo que esté dentro del triángulo es proporcional. Entonces digo, listo, profe, como yo sé cuánto vale el H centro de gravedad, ¿se acuerda cuando lo calculamos? Bueno, como ya sé cuánto vale, yo quiero saber cuánto vale el Y centro de gravedad. ¿Cuál es la diferencia entre H y Y? El H es vertical y el Z la inclinación de mi compuerta. Datos totalmente diferentes. Entonces, ¿listo? Profe, espejo Y centro de gravedad, ¿cuánto nos dio? 3.18. 3,18 metros. Por favor, alguien que me haga la misma operación como tú dijiste. 3.18 ahora mismo. 3,18. Sí. Entonces, profe, ¿lo puede hacer? Sí, lo puede hacer por ese lado también. Es que a mí me dio un resultado diferente. ¿Y dónde? Aquí. En el segundo, sí. En el de acá. ¿Cuánto da? O sea, primero da, o sea, ¿Cuánto da esto? A ver. 0.71. 0.71. sí, 71. Listo. El Y centro de gravedad pasa a multiplicar 0,71 y el 0,71 pasa a dividir 2,25 sobre 0,71. Debe darme 3,18. ¿Cuál paso multiplicar? Bueno, 17,9. Esto.
¿cierto? 0,71. El Y centro de gravedad lo pasa a multiplicar. Bueno, muy bien. El momento de inercia centroidal. El momento de inercia centroidal es igual para una superficie plana. Esa es un rectángulo, sería base por altura dividido en 2. Es un doceavo. La base, ¿cuánto vale la base? 2. La altura. Gracias. 2.12. Pero ellos me dicen que eso va al qué? Metro cuadrado. Al cubo. Va al cubo. Es el momento de inercia que está tabulado, son los que siempre hemos manejado. Triángulo y rectángulo. ¿Cuánto me da esta parcelita? Un doceavo por 2 por 2,12 al cubo. 19,005 dividido en 1.58 al final. 1.6 metros a la cuarta. Muy bien. El momento de inercia se maneja siempre en unidades cuadradas. Entonces, ¿cuánto me queda en Y centro de presión del primer caso? Reemplazo. Momento de inercia, 1,6 metros a la cuarta. Muy bien. El área, ¿cuánto me da el área? 424. 424 metros cuadrados. ¿Cuánto vale Y centro de gravedad? 3,18. 3,18. 3,18. Muy bien. 3,18 metros. Pero esa es esta parcelita, me falta esta. ¿Cuánto le sumo? Más 3,18. 3,18 metros, profe. ¿Y eso me da? 3,29 metros. Cuidado, me ponen cuadrados o cúbicos o a la cuarta. ¿Y cómo se cancela eso, profe? Pues cuarta, 2 y 1, 3. A la cuarta me quedan metros. ¿Correcto? Por eso me quedaría, bueno, pero no nos quiero confundir las unidades. Saben que eso da metros. Y esto, metros. Luego estoy bien. Cuidado, les da en una sumatoria cúbico con lineal. Algo anda mal. Tenemos que revisar en dónde estamos convirtiendo una ruta. Tiene que eliminarse para que me dé metros con metros. 3,29 metros, muy bien. Ya tenemos el Y centro de presión. Volvemos y tomamos aire. De pronto nos estiramos. Movemos la cabeza, así, como los boxeadores. Nos vamos al Y centro de presión 2. Y centro de presión 2. La formulita. A ver, dítenla. ¿Me olvidó? ¿Sí? Muy bien, pero todo relacionado con el fluido 2. No nos tenemos que meter para nada, ahí es donde ustedes pasan página. Ahora nos vamos a trabajar en el fluido 2. Entonces, así como hicimos acá, hallemos el Y centro de gravedad del triángulo 2. Entonces miramos. Nos vamos para acá y miramos. A ver, ¿qué tenemos, profe? ¿Cuánto vale el Y centro de gravedad del lado 2? Ahí entraría a un tercio, ¿no? Porque el... ¿Cuánto valdría el Y centro de gravedad del fluido 2? Sería... ¿Por qué? Sería por ley de Seno. El Y centro de gravedad del lado 2. Tocaría ya ley de Seno, que era diferente. Profe, partamos del concepto de qué es el Y centro de gravedad. ¿Qué es el Y centro de gravedad? Aquí, ¿cierto? Es decir, esto y esto. ¿Cuánto valdría esto? ¿De quién? O sea, la longitud de la propuesta. No es H centro de gravedad, el Y centro de gravedad. La mitad de 2,2. Entonces decimos que el Y centro de gravedad es la longitud de la compuerta media.
O sea, la como, longitud, como el agua está tocando la compuerta, ¿cierto? El borde Claro. de la compuerta. está en el bordecito. Es casualmente donde va a apoyarse mi compuerta. ¿Dónde está? Entonces sería 2,2 a medios, que eso me da 1,06 metros. Ya tengo este dato también. ¿Qué me falta? Pues como no hay un El momento de inercia. ¿Qué pasa con el momento de inercia? Pues es el mismo. Es el mismo, profesor, porque es la misma compuerta y el agua está en su... Es el mismo fluido. Buena esa, porque donde aquí haya cambiado el fluido, cambia el momento de inercia. ¿Cambia el momento de inercia? No. ¿De qué depende el momento de inercia, profe? De una base y de una altura. No afecta el momento de inercia el También cambio. es el del nivel. Si llegase a haber un nivel en este lado un poco más bajo de la compuerta, Sí cambiaría. sí cambiaría. Claro. No importa el fluido, sino el nivel de... No es lo mismo la respuesta en inercia de una compuerta que esté hasta aquí, que esté hasta acá, o que esté hasta acá. Las partes varían. Bueno, en este caso, pues obviamente se va a variar por el fluido. Bueno, entonces, empecemos a reemplazar como hicimos acá arriba. ¿Cuánto vale el momento de inercia? 1,6 metros a la cuarta sobre el área. ¿Cuánto vale el área? 4.24. 4.24 metros cuadrados. ¿Cuánto vale el Y centro de gravedad? Este sí cambia. 1.06. 1.06 metros más 1.06 metros. ¿Y eso me da? 1.42 metros. Muy bien. Muy bien. Aquí hallamos la distancia de C1. Ahora yo necesito hallar la distancia de C2, que es la Todavía no lo hemos correspondiente. hallado, profe. No la hemos hallado, es la que La de C1. corresponde al fluido que le está pegando por este lado. Es decir, esta distancia. Exacto. Entonces, podemos decir, ¿influye H? H, depende de H de esta altura de acá. ¿O no? No, ¿cierto? ¿De qué va a depender? De la altura de la compuerta. Entonces digo que aquí lo vamos a calcular. La longitud de la compuerta va a ser igual a, ¿cómo se llama esto? Centro de gravedad. Centro de gravedad. El Y centro de presión 2. más ¿qué? Más S2, que es el brazo del momento de la fuerza. Entonces, el S2 va a ser igual. Longitud de la compuerta 2.12 metros. El Y centro de presión. Perdón. 1.42. 1.42 metros. Eso me da. Debe dar como 0 algo, ¿cierto? 0.70. 0.70 creo. 0.70. ¿Qué? Metros. Cuando multiplica se multiplica metro por metro. Pero como Si es una distancia, lo que le estoy diciendo, ingeniero. ¿Cuánto tiene la altura, ingeniero? 5 metros cuadrados. Sáquelo. A ver, esto lo hacemos con ánimo jocoso para que ustedes se pongan pilosos. Sí, señor. Y sean muy precisos con lo que van a usar, porque esos errores me los ponen en el examen. Y si me ponen eso, ¿cómo les puedo poner el tiempo? Muy bien. Ahora sí. ¿Ya? ¿Seguro? Señor, ¿dónde está el Mírelo. Pero no pasa nada. Pero ya lo pueden hallar. ¿Dónde está la altura del centro de presión? Y centro de presión. Ah, sí. Ah, No, ya. C1, profe, C1. ¿Dónde está Z? Ah, Tenemos solamente Z. Falta Y centro de presión 1 para sacar Pero por eso el salimos acá. ¿cuánto da? 329, ¿no? ¿Y por qué alguien me dijo que aquí 0.70? Ah, era No, esto. ese lado. Es que estaba confundido. Bueno,
No lo voy a borrar porque de pronto necesitamos ese dato. ¿Cuánto me da, perdón, nuevamente? 0, 90, muy parecido a 1, ¿no? Bueno, 0,95. Y eso corresponde a esto, para que no nos, porque uno se puede enredar ahí. ¿De dónde fue que salió el 3.29, profe? Au. El 1.29. Ah, perdón. Ya la encontré. 3.29, ¿dónde salió? Ah, ya. 3.29. Este, de Y centro de presión 2. 1. De Y centro de presión 1. Porque estamos hallando S1. Sí, sí. Y es centro de presión 1. Muy bien, ya estamos súper chéveres. Hallemos P. Entonces, P es igual. Fuerza de presión 1. Que es 93.400. 492 Newton. Multiplicado por la distancia S1. ¿Cuánto nos dio? 0.95. 0,95 metros. Menos. Fuerza de presión 2. 31.164. Newton. Multiplicado por S2. 0.70. 0.70. Sobre H. Sobre H. No, No. ¿Cuánto vale? 1.5. Así porque la 1.5 metros. Por lo tanto, sale de la mitad del completo. Sale de la altura. es el brazo de momento de la fuerza perpendicular al punto de momentos. ¿Cuánto vale? 1.5. 1.5 más 1.5 son 3. Vamos a... ¡Ay, ay, ay! Entonces la fuerza. ¿Me debe dar en qué la fuerza? En Newton. Entonces, mire. No, tranquilo. Aquí equivóquese todo lo que quiera. Me da metros, metros con metros. Me queda Newton más Newton, Newton. Estoy bien. Por lo tanto, ¿cuánto me da? 44.668.4. Eso es todo, compañeros. ¿Difícil? Sí. No. Mucho. Laborioso. ¿Cuál es la indicación y recomendación del profesor? A que estudiemos geometría. Geometría, infografía, álgebra. ¿Y qué estamos estudiando? Ingeniería. Si queremos ser competitivos en Barranquilla, en Bucaramanga, en Medellín, tenemos que saberlo. Y no ir a hacer eso y a los 8 días vuelve